¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Fíjese que el presidente de la República hoy mismo compartió los resultados de la encuesta de Morena sobre la reforma al Poder Judicial que ayer también había dado a conocer en su conferencia de prensa ya cotidiana la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, AMLO destacó que una gran parte de la población no estaba enterada de que se pretende hacer una reforma a dicho poder. Luego de proyectar los resultados en los que el 80% avaló que se lleve a cabo la reforma, el presidente subrayó que la población mexicana opina que ya no haya castillo de la pobreza y que exista realmente un órgano de vigilancia que actúe como debería ser el Consejo de la Judicatura, que está como florero, y pues dice, son los sentimientos del pueblo. Aquí lo que pasa es de que el Consejo de la Judicatura Federal, que debe vigilar la actuación de jueces, magistrados y ministros, pues es encabezado por la propia ministra Norma Piña. La presidente o presidenta de la Suprema Corte es presidenta a la vez del Consejo de la Judicatura, una cuestión totalmente inequitativa y anómala. La encuesta de Morena señaló que la mayoría de los mexicanos respalda la elección de jueces por voto popular. Por su parte, la propia doctora Sheinbaum destacó en su conferencia de ayer que el apoyo ciudadano a la medida es aún mayor que la votación que ella misma obtuvo el 2 de junio, y como era de esperarse, los resultados de tres encuestas aplicadas el pasado fin de semana señalan que la gran mayoría de los mexicanos está de acuerdo con la propuesta de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y magistrados de la judicatura sean electos por la ciudadanía en las urnas. Este es el punto más polémico de la enmienda de la iniciativa de reforma constitucional. El presidente López Obrador, que es el autor precisamente de esta iniciativa, pues la ha convertido durante ya muchos meses en la punta de lanza de una batalla contra el supremo poder y los jueces que han emitido sentencias contrarias no solo a los intereses del gobierno, sino a los intereses del propio pueblo de México. El objetivo de López Obrador es que esta iniciativa sea promulgada como enmienda en septiembre de este año, cuando ya se despide, cuando se va, en los últimos días de su administración, apoyado ya por un Congreso mayoritariamente de Morena, que tendrá mayoría calificada para iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones y para aprobar con facilidad esta enmienda a la Constitución tras los apabullantes resultados del 2 de junio. Sheinbaum, por su parte, anunció ya desde la semana pasada que el partido aplicaría encuestas en paralelo a los foros públicos que el propio Congreso ha convocado a partir de esta semana para escuchar opiniones de especialistas en torno a esta materia, a esta reforma. Morena, para este efecto, contrató a dos empresas encuestadoras que tienen prestigio, como Encol y De las Heras, no así Massive Caller, solo Encol y De las Heras, para aplicar en conjunto con el departamento de encuestas del propio partido, es decir, de Morena, más de 3.000 encuestas en todo el país. El cuestionario planteaba a la gente una pregunta preparatoria antes de pasar a lo que les interesaba al partido. Entonces la pregunta primera fue, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Bueno, las respuestas podían ir desde todos los ministros, magistrados y jueces son corruptos, hasta la mayoría son corruptos, pocos son corruptos o ninguno lo es. La mayoría de las respuestas se encasillaron en que algunos y la mayoría de los integrantes de la judicatura son corruptos. Pero el corazón del cuestionario, el meollo del asunto, estaba en la pregunta sobre cuál tendría que ser el método de selección de ministros, jueces y magistrados. Entonces, la encuesta dividió la pregunta en dos partes. La primera, se cuestionó a la gente si creía que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrían que ser elegidos por el pueblo de México o, como ocurre a la fecha, por la Cámara de Senadores, como ha sido hasta el momento. El promedio de las tres encuestas refiere que alrededor del 72% de los mexicanos
está de acuerdo en la elección por voto popular, y en la otra parte de la pregunta se cuestionó por el método de selección de magistrados de circuito y jueces de circuito que hasta hoy han regido o se han regido por promociones y ascensos mediante una carrera judicial en el seno del propio Poder Judicial. Un 72% apoyó la elección en urnas para estos cargos. Sin embargo, en el grupo de asesores de la doctora Sheinbaum no quieren que vaya tan lejos la reforma. Ellos tienen la preocupación o la preferencia o la esperanza de hacer cambios importantes a la iniciativa del propio presidente antes de septiembre. El mandatario, es decir, AMLO, había dejado asentado en su propuesta que los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral, los jueces del Tribunal de Disciplina Judicial, así como los cientos de jueces y magistrados federales que imparten justicia en diversas materias como en la penal, la civil, la administrativa, mercantil, todos deben ser elegidos por la ciudadanía en las urnas. Esa sola parte de la iniciativa pues ha hecho, supuestamente gracias al eco que han tenido los medios masivos de manipulación, pues han hecho temblar o preocupar a los mercados financieros que advierten riesgos en una reforma a la judicatura de tal calado, de tal profundidad. Los asesores de Sheinbaum intentan que la elección por voto popular aplique únicamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina, que vendría a sustituir al Consejo de la Judicatura, mientras que para el resto de jueces y magistrados prevalezca la carrera judicial. Los resultados de esta encuesta, en que la mayoría de la gente muestra estar más alineada con la propuesta original del presidente, cierra aún más la posibilidad de atenuar la iniciativa. Hay más datos en esta encuesta, como que el 87% de los mexicanos está de acuerdo con la separación del Consejo de la Judicatura Federal respecto de la Suprema Corte, porque actualmente quien preside, como ya le había dicho, el Supremo Poder también encabeza el Consejo de la Judicatura Federal. Además, el Consejo, si bien tiene facultades de sanción a los jueces y magistrados federales, no tiene poder alguno para actuar cuando se trata de ministros de la Suprema Corte. Entonces ahí que tiene que haber cambio. Cuando un ministro es denunciado, es la propia Suprema Corte la que decide qué hacer con la acusación, apoyándose en el Consejo de la Judicatura. Entonces, a la pregunta de si considera necesaria una reforma al Poder Judicial, el 80% de los ciudadanos respondió que sí en este cuestionario. Estas encuestas, dice Claudia Sheinbaum el día de ayer, son solamente información. La encuesta es una forma de conocer la opinión de la ciudadanía, y aquí ustedes, refiriéndose a los reporteros, están viendo la opinión de la ciudadanía, que hay que tomar en cuenta qué es lo que piensa la gente, y siempre vamos a estar nosotros vinculados con el pueblo de México, aclaró la señora Sheinbaum. Ese es nuestro mandato, precisó, y nuestro proyecto, eso no va a cambiar, dice Claudia Sheinbaum. Luego insistió ante que el precio se mantiene fuerte ante el nerviosismo de los mercados, y ha asegurado que su gobierno habrá de tener garantías para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. No tienen por qué preocuparse, no tienen por qué temer las inversiones. El peso es una moneda fuerte, y cuando nosotros entremos al gobierno lo va a seguir siendo. Y díganse, no, ya los datos que tenemos el día de hoy, el peso vuelve a recuperar terreno, precio del dólar abre a la baja con 18.34 pesos al mayoreo este mismo martes. La divisa mexicana en los mercados internacionales abre, como le digo, en 18.34 por dólar, lo que significa una apreciación del 0.93% o 17 centavos respecto a la jornada anterior, recuperando parte del terreno perdido en las últimas 5 sesiones, de acuerdo con la información de Bloomberg. En la sesión overnight, el tipo de cambio presentó volatilidad con sesgo bajista. Hoy el peso recupera, digo de nuevo, terreno frente al dólar, después de que los mercados minimizaron su sentimiento de nerviosismo hacia el próximo gobierno, según comentaron los analistas del grupo financiero Monex. El índice dólar, por ejemplo, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente
a otras 6 principales divisas en el mundo, amanece con una apreciación de 0.04%, el euro baja a 0.06% frente al billete verde, mientras que la libra pierde también terreno, 0.15%. El Bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, también retrocede 0.8%, perdiendo el apetito de los inversionistas, de manera que de todas estas monedas, la única que se apreció fue el peso. Entonces, ¿qué onda con los fachos de la derecha que siguen y siguen molestando? No pueden digerir el que el pueblo los haya puesto en su lugar. Gracias.